La mayoría de la gente que escucha mensajes de fe y motivación, sigue exactamente igual un año después. Y hoy te voy a decir por qué. Y probablemente no te va a gustar. Hay algo que nadie en este espacio tiene el valor de decirte. Y yo lo voy a decir porque llevar décadas estudiando por qué las personas no cambian, aunque quieran cambiar, aunque oren, aunque se esfuercen, aunque escuchen cada mensaje motivacional que aparece en su pantalla, me da la responsabilidad de ser honesto contigo, aunque esa honestidad incomode. El problema no es tu fe. El problema no es que no hayas orado suficiente. El problema no es que Dios te haya olvidado o que el universo esté en tu contra. El problema es que estás escuchando sin transformar lo que escuchas en algo que cambie lo que haces mañana en la mañana cuando nadie te está mirando, y eso lo vamos a resolver hoy, completamente. Pero primero necesito contarte algo que me pasó a mí, algo que guarda una relación directa con lo que tú estás viviendo en este momento. Y cuando llegues al final de esta historia, cuando escuches lo que descubrí en el punto más oscuro de mi vida, vas a entender exactamente por qué empecé con esa pregunta incómoda. Porque hay algo en esta historia que todavía no te he dicho, algo que cambia todo, y ese algo es lo que va a mantenerte aquí hasta el final. Llevo décadas estudiando el comportamiento humano. He pasado miles de horas analizando por qué algunas personas logran atravesar las tormentas más devastadoras de su vida, y salen del otro lado transformadas, brillando con una intensidad que nadie hubiera imaginado posible, mientras otras personas con el mismo talento, con las mismas oportunidades, con el mismo punto de partida, se quedan atrapadas, paralizadas, consumidas por una espera que nunca parece terminar, y después de todo ese tiempo, después de todos esos libros, de todas esas investigaciones, de todas esas conversaciones con personas extraordinarias alrededor del mundo, llegué a una conclusión que al principio me incomodó profundamente, porque contradecía casi todo lo que yo creía sobre el éxito, sobre el esfuerzo, sobre el control que tenemos sobre nuestras propias vidas. La conclusión fue esta. El mayor obstáculo que enfrenta un ser humano no está afuera, no está en la economía, no está en las personas que te rodean, no está en la escasez de oportunidades, ni en la injusticia del mundo, aunque todas esas cosas son reales y tienen peso. El mayor obstáculo vive dentro de ti, vive en esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo a las 3 de la mañana, cuando no puedes dormir, y la ansiedad te aplasta el pecho. Vive en esa voz que te dice que ya es demasiado tarde, que ya intentaste demasiado, que ya no tienes más reservas de esperanza para seguir adelante. Ese es el verdadero enemigo, y hoy vamos a hablar de él directamente, sin rodeos, sin eufemismos, sin el tipo de suavidad que se siente bien en el momento pero no cambia nada al día siguiente. Hubo un periodo en mi vida en el que todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. No fue una sola cosa, no fue un golpe limpio que pudieras esquivar o absorber y seguir adelante. Fueron múltiples frentes abiertos simultáneamente. Las finanzas deterioradas hasta un punto que me costaba reconocer, las relaciones tensas por el peso de la preocupación constante, la salud resentida por años de estrés acumulado, y encima de todo eso, la sensación más devastadora de todas, esa sensación de que todo lo que estabas haciendo no era suficiente, que dabas todo lo que tenías, absolutamente todo, y sin embargo el horizonte seguía igual de lejano, que trabajabas, que te esforzabas, que planificabas, y la situación simplemente no cedía. Y en ese periodo, en esa oscuridad particular, seguía escuchando mensajes, seguía leyendo libros, seguía asistiendo a conferencias, seguía absorbiendo contenido que me decía exactamente lo que necesitaba escuchar, y me sentía bien durante una hora, tal vez dos, y después la realidad volvía con toda su dureza y me dejaba exactamente donde estaba, igual que antes. Y en ese ciclo de inspiración temporal seguida de caída dura, comencé a hacerme la pregunta que eventualmente lo cambió todo. ¿Por qué? ¿Por qué escucho, entiendo, me emociono, y sin embargo nada cambia de manera sostenida? La respuesta que encontré no estaba en ningún libro de los que había leído, estaba en una conversación que tuve conmigo mismo en el momento en que finalmente dejé de buscar afuera la solución a algo que vivía completamente adentro. ¿Conoces esa sensación de la que te hablo? Esa de dar todo lo que tienes y que no alcance, esa de intentarlo repetidamente sin ver resultados, esa de escuchar promesas hermosas que en el momento suenan absolutamente verdaderas, pero que a la semana siguiente parecen haber evaporado sin dejar rastro. Si estás aquí, si llegaste hasta este momento, sospecho que sí la conoces. Y sospecho que la conoces de una manera muy íntima. De esa manera que no le cuentas a todo el mundo porque no quieres preocuparlos, o porque sientes que no van a entender, o simplemente porque ya estás tan agotado de explicarlo que prefieres guardarlo dentro y seguir funcionando como si todo estuviera bien. Eso también lo conozco, eso también lo viví. Y fue precisamente desde ese lugar de agotamiento silencioso desde donde encontré lo que cambió todo. Permíteme explicarte algo sobre cómo funciona la mente humana en tiempos de crisis,
porque entender esto cambia absolutamente todo lo que harás después de que termines de escucharme. Cuando estás bajo presión sostenida, cuando la adversidad se extiende en el tiempo y los resultados no llegan, el cerebro entra en un estado que los neurocientíficos llaman indefensión aprendida. Es un estado en el que tu sistema nervioso, después de intentarlo repetidamente sin éxito, comienza a construir la convicción de que no importa lo que hagas, el resultado será el mismo. Es un mecanismo de protección, en teoría. Pero en la práctica, es una trampa, porque lo que hace es exactamente lo opuesto a lo que necesitas, te detiene, te congela, te lleva a dejar de intentar justo antes del momento en que el intento hubiera funcionado. Y aquí está lo que nadie te dice sobre ese mecanismo. No lo puedes combatir directamente. No puedes decirte a ti mismo deja de estar en indefensión aprendida y que funcione. No puedes obligarte a sentir esperanza cuando tu sistema nervioso ha registrado demasiados intentos sin resultado. Lo que sí puedes hacer, y esto es lo que marca la diferencia entre las personas que salen de ese estado y las que se quedan atrapadas en él, es cambiar la calidad de la acción que tomas, no la cantidad. Porque el problema nunca fue que no estabas haciendo suficiente. El problema era que estabas haciendo mucho desde el lugar equivocado. Déjame ser específico sobre esto porque la generalidad aquí sería un crimen. La mayoría de las personas que están atrapadas en un ciclo de esfuerzo sin resultado, están haciendo dos cosas simultáneamente que se cancelan entre sí. Por un lado, están tomando acciones externas, trabajando, orando, planificando, buscando soluciones, moviéndose. Todo eso es real y tiene valor, pero por otro lado, en el espacio interno, en esa conversación que nadie más escucha, están sosteniendo una narrativa que destruye sistemáticamente el efecto de cada acción externa. Una narrativa que dice que no va a funcionar, que ya es muy tarde, que ellos en particular por alguna razón específica, no accederán al resultado que otros sí pueden. Y esas dos fuerzas, la acción externa y la narrativa interna de derrota, se anulan mutuamente, y el resultado es exactamente lo que ves: movimiento sin avance real, esfuerzo sin transformación sostenida. Eso es lo primero que cambia hoy, y para cambiarlo, necesito que entiendas algo sobre la naturaleza del tiempo, y de los resultados que va a contradecir lo que probablemente llevas años creyendo. El tiempo no acumula resultados de manera uniforme, no funciona como esperamos que funcione, un poco de progreso visible cada día, de manera que puedas medirlo y mantenerte motivado. No, el tiempo trabaja de una manera mucho más extraña, mucho más caprichosa en apariencia, y mucho más poderosa en realidad. El tiempo trabaja en silencio durante períodos que pueden sentirse eternos, durante los cuales aparentemente no pasa nada, aparentemente tu esfuerzo no produce nada, aparentemente todo sigue igual o incluso empeora. Y entonces, en un momento que nadie puede predecir con exactitud, todo lo que se acumuló en silencio se manifiesta de golpe. Las semillas que plantaste mientras estabas llorando, mientras estabas agotado, mientras estabas a punto de rendirte, florecen todas al mismo tiempo. Y la persona que lo observa desde afuera dice, qué rápido le cambió la vida. Y la persona que lo vivió desde adentro, sabe la verdad, que eso no fue rapidez. Fue el fruto de meses, a veces años, de caminar en oscuridad sin perder el paso, de seguir sembrando sin ver la cosecha, de continuar regando una tierra que parecía seca e infértil. Esto no es filosofía. Es un patrón que he documentado en cientos de casos. Es el patrón de la perseverancia real, no la perseverancia de los discursos bonitos, sino la que duele, la que cansa, la que a veces no tiene ningún glamour, pero que invariablemente produce resultados cuando se sostiene con suficiente profundidad y desde el lugar correcto. Y ahora viene el primer problema real que necesitas enfrentar. No el problema de afuera, el de adentro, el que está haciendo que todo lo que escuchas, incluyendo lo que estás escuchando ahora mismo, se evapore antes de producir un cambio real. El problema es que estás cargando demasiado. Estás cargando un peso que no te pertenece, un peso que acumulaste sin darte cuenta, formado por miedos del pasado, por heridas no resueltas, por expectativas que nunca fueron realistas, por la opinión de personas que en realidad nunca tuvieron autoridad real sobre tu destino. Y todo ese peso, invisible pero absolutamente real, consume la energía que necesitarías para avanzar. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes que cruzar un río. El río es profundo, la corriente es fuerte, y la orilla del otro lado representa todo lo que deseas, todo lo que estás esperando, todo lo que has estado construyendo con tanto esfuerzo. Ahora imagina que mientras intentas cruzar ese río, llevas en la espalda una mochila llena de piedras. Piedras que se llaman resentimiento, piedras que se llaman miedo al fracaso, piedras que se llaman comparación constante con otros, piedras que se llaman ansiedad por un futuro que todavía no existe, piedras que se llaman culpa por un pasado que ya no puedes cambiar. Y mientras más tiempo pasas en ese río, mientras más tiempo luchas contra la corriente, esas piedras no se vuelven más ligeras, se vuelven más pesadas, y en algún punto, si no haces algo al respecto,
te hunden. La solución obvia es soltar la mochila, dejar ir esas piedras, pero aquí está lo que hace tan difícil ese acto aparentemente simple, y esto es algo que me tomó años entender completamente. Muchas de esas piedras las confundimos con virtudes, confundimos el resentimiento con justicia, confundimos el miedo con prudencia, confundimos la comparación con motivación, confundimos la ansiedad con responsabilidad, y por eso no las soltamos, porque creemos de manera completamente honesta y sincera, que si las soltamos algo malo pasará, que si dejamos de temer nos volveremos descuidados, que si dejamos de resentir, estaremos aprobando lo que nos hicieron, que si dejamos de compararnos perderemos el impulso para seguir. Pero eso es una ilusión, y es una ilusión que tiene un costo enorme, porque lo que en realidad pasa cuando sueltas esas piedras, no es que te vuelves vulnerable, es que te vuelves libre. Y la libertad interna, esa que viene de no cargar lo que no te pertenece, es el combustible más poderoso que existe para el avance real, no el avance temporal que se siente bien por unos días, y luego se desvanece. El avance real, el que se sostiene, el que se acumula, el que eventualmente produce una vida que reconoces como tuya de verdad. Hasta aquí he dado alivio, pero ahora viene algo que quiero que escuches con toda la atención que puedas reunir, porque este es el segundo problema, el más profundo, el que casi nadie identifica. Y cuando te lo diga, es posible que sientas una resistencia inicial, porque va a contradecir algo en lo que llevas tiempo creyendo. El problema más profundo no es lo que te está pasando afuera, es lo que estás creyendo adentro sobre lo que te está pasando afuera. Son las historias que te estás contando sobre tus circunstancias. La historia de que esto no tiene solución, la historia de que ya es demasiado tarde, la historia de que tú en particular, por razones que tu mente puede enumerar con una precisión aterradora, no mereces o no puedes acceder a lo que otros sí pueden. Esas historias son el verdadero obstáculo, no la situación en sí. Y hay algo todavía más perturbador que necesito añadir a esto. Algo que me llevó años a aceptar plenamente esas historias que te cuentas en los momentos más oscuros, esas narrativas de derrota que parecen tan lógicas, tan razonables, tan perfectamente basadas en la evidencia disponible, en realidad son una forma de control. Son la manera en que tu mente intenta protegerte del dolor de la esperanza, porque esperar y no ver resultados duele. Creer con todo lo que tienes y no ver manifestación duele. Y a veces la mente prefiere la certeza del fracaso a la incertidumbre de la esperanza. Al menos si ya sé que voy a fracasar, no me sorprende. Al menos si ya no creo en nada, nada me puede decepcionar. ¿Reconoces eso? ¿Puedes ver ese mecanismo en ti mismo ahora mismo mientras escuchas esto? Porque si lo reconoces, si puedes verlo con claridad, eso no es una señal de debilidad, es precisamente el primer paso para desactivarlo. No combatiéndolo directamente sino entendiéndolo, comprendiendo que esa voz que te dice que ya no hay caso no es la voz de la sabiduría, es la voz del miedo disfrazado de realismo, y el miedo, por más elaborado y convincente que sea su argumento, no es una fuente confiable de información sobre tu futuro. Y aquí está el micro cliffhanger que necesito que sostengas por un momento, porque lo que viene ahora es lo que más me costó entender y lo que más ha cambiado la vida de las personas con las que he trabajado. Las personas que logran transformar sus vidas de manera radical y sostenida, no son las que tienen más fe que tú, no son las que oran más horas que tú. No son las que tienen más disciplina, más talento, más suerte o mejores circunstancias de partida. Son las personas que entendieron una diferencia específica que la mayoría nunca identifica. Una diferencia entre dos tipos de fe que parecen idénticos desde afuera, pero que producen resultados completamente distintos. Y cuando te explique esa diferencia, todo lo que has vivido hasta ahora va a tener un sentido diferente. Hay una versión de la fe que en realidad es resignación disfrazada. Es la fe que dice todo pasará en su momento, y usa esa convicción como justificación para no hacer nada, para no cambiar nada, para no tomar ninguna acción incómoda, para permanecer exactamente donde está, esperando que alguna fuerza externa reorganice su realidad mientras ella permanece estática. Eso no es fe. Eso es parálisis con vocabulario espiritual. Y lo más peligroso de esa versión de la fe es que se siente virtuosa, se siente como confianza, se siente como espiritualidad madura, pero produce los mismos resultados que la desesperación ninguno. La fe real, la que produce resultados concretos y sostenidos, es radicalmente diferente. La fe real dice, no sé cuándo llegará, no sé exactamente cómo llegará, pero voy a actuar ahora mismo como si ya estuviera en camino. Voy a prepararme para recibirlo. Voy a tomar las decisiones que tomaría alguien que ya sabe que el resultado está asegurado. Es la fe del agricultor que ara la tierra en invierno, cuando todavía no hay ninguna señal visible de que la primavera llegará. Es la fe del atleta que entrena en las madrugadas cuando nadie lo ve, cuando los resultados todavía no son medibles, cuando la fatiga dice detente y algo más profundo dice continúa. Es la fe que se mueve, la fe que actúa,
La fe que no espera sentirse lista para empezar. Y esa fe no viene de la negación de la realidad. No viene de pretender que los problemas no existen, o que el dolor no es real. Viene de algo mucho más sólido que la negación. Viene de la comprensión de que la realidad visible en este momento no es la totalidad de la realidad. Que hay fuerzas trabajando debajo de la superficie que no puedes ver, pero que son absolutamente reales. Que el proceso está en marcha aunque los resultados no sean todavía visibles. Que lo que estás haciendo, lo que estás siendo, lo que estás decidiendo en este momento exacto de dificultad, está construyendo algo que va a manifestarse en un tiempo que no puedes controlar pero en el que puedes. Y debes confiar. Ahora bien, aquí está lo que necesitas hacer en términos completamente prácticos. Y quiero ser muy específico porque la generalidad es el enemigo del cambio real. No te voy a decir simplemente ten fe y todo saldrá bien. Eso no es suficiente y honestamente no te lo mereces. Lo que te voy a decir es exactamente lo que hacen las personas que atraviesan las tormentas más severas y emergen transformadas. Lo primero que hacen es proteger su entorno mental con la misma seriedad con la que protegerían su salud física. Si supieras que algo que estás comiendo te está envenenando lentamente, dejarías de comerlo de inmediato, ¿verdad? No lo pensarías dos veces. No buscarías el equilibrio entre el veneno y la salud. Simplemente lo eliminarías. Pues hay contenidos, conversaciones, relaciones, hábitos de pensamiento que te están envenenando lentamente, que están erosionando tu capacidad de creer en un resultado diferente, que están alimentando exactamente esa narrativa de derrota de la que te hablé antes. Y tienes que tomar decisiones deliberadas, conscientes, a veces profundamente incómodas, sobre qué entra en tu mente y qué no entra. Esto incluye algo que puede sonar radical pero que he visto producir resultados inmediatos: distanciarte de personas cuya energía consistentemente drena la tuya. No porque seas superior a ellos, no porque no los ames, sino porque en este momento específico de tu vida, en esta travesía específica que estás haciendo, necesitas cada gramo de energía disponible para tu avance, y no puedes darte el lujo de regalar esa energía a conversaciones que te dejan más vaciado que cuando empezaron. Esto no es egoísmo, es una decisión estratégica que las personas que logran transformaciones reales toman consistentemente aunque nadie los aplauda por hacerlo. Lo segundo que hacen las personas que logran atravesar sus tormentas es desarrollar una práctica de quietud deliberada, y cuando digo quietud no me refiero a inactividad. Me refiero a esos momentos específicos, dedicados en los que te detienes, te apartas del ruido constante y te conectas con algo más profundo que la urgencia del día a día. Lo que importa no es el nombre que le des sino la práctica en sí misma, porque en esos momentos de quietud genuina ocurre algo que no puede ocurrir en el movimiento constante: la claridad emerge. Las respuestas que estabas buscando desesperadamente en el exterior aparecen desde adentro. La calma que pensabas que dependía de que las circunstancias cambiaran se instala sin que las circunstancias hayan cambiado todavía. Y esto no es misticismo, es neurociencia básica. El cerebro bajo estrés sostenido opera desde sus regiones más primitivas, las que están diseñadas para la supervivencia inmediata, no para el pensamiento estratégico de largo plazo. Cuando te permites momentos de quietud genuina, el cerebro literalmente accede a recursos cognitivos que no estaban disponibles en el estado de alerta constante. Piensas más claramente, ves opciones que antes no podías ver, sientes una estabilidad interna que parecía imposible momentos antes, y desde esa estabilidad, las decisiones que tomas son cualitativamente diferentes a las que tomarías desde la desesperación. Lo tercero, y esto es algo que muchas personas resisten, porque parece contraintuitivo en momentos de escasez, es practicar la generosidad de espíritu, la disposición a dar tu atención genuina, tu presencia real, tu apoyo concreto a alguien que también está en dificultad. Y esto funciona por una razón psicológica muy precisa: cuando ayudas a alguien más, tu cerebro recibe una señal que contradice directamente la narrativa de escasez y derrota. La señal dice: tengo algo que dar, tengo valor, tengo capacidad, soy parte de algo más grande que mis propios problemas. Y esa señal, por pequeña que parezca en un momento particular, tiene un efecto acumulativo enorme sobre tu estado mental y emocional. No lo subestimes porque parece simple. Los mecanismos más poderosos de transformación humana frecuentemente son los que parecen más simples desde afuera. Y ahora llegamos al momento más peligroso de todo este proceso, el momento que más personas no logran atravesar, el que quiero que tengas completamente claro antes de que termines de escucharme. Porque cuando llegue a tu vida, y llegará, quiero que lo reconozcas inmediatamente. Es un momento paradójico, porque no ocurre cuando las cosas están en su peor punto. Ocurre justo antes de que comiencen a mejorar, justo cuando estás a punto de dar el salto, justo cuando las condiciones están comenzando a alinearse de maneras que todavía no puedes ver completamente.
justo cuando el esfuerzo acumulado en silencio está listo para manifestarse. En ese preciso momento, aparece una oleada de dudas más intensa que todas las anteriores. Una voz que dice ¿para qué? Nada va a cambiar. Ya lo intenté todo. Esto es una ilusión. Mejor vuelvo a lo conocido, aunque lo conocido duela. Y esa voz, en ese momento específico, es exactamente lo opuesto a lo que parece ser. No es sabiduría, no es realismo maduro, no es tu intuición protegiéndote de un error. Es el sistema de resistencia haciendo su último intento desesperado por mantenerte donde estás. Porque el enemigo, y uso esa palabra con toda la intención, no ataca con más fuerza cuando estás lejos de tu objetivo. Ataca con más fuerza cuando estás cerca, cuando estás a punto de cruzar el umbral, cuando la victoria está más próxima de lo que puedes imaginar. Porque en ese momento, tu derrota tiene el mayor impacto posible. Si en ese momento te rindes, si en ese momento cedes a la duda y das la vuelta, nunca sabrás cuán cerca estabas. Y eso no es una metáfora. Es la descripción literal de lo que le sucede a la mayoría de las personas que no logran la transformación que buscan. No es que estaban muy lejos, es que se detuvieron demasiado pronto. Entonces cuando esa oleada llegue, y quiero que lo tengas grabado en tu memoria para ese momento, lo que debes hacer es exactamente lo contrario de lo que la duda te pide. En lugar de retroceder, avanzas un paso más. En lugar de cerrar el corazón, lo abres un poco más. En lugar de dejar de orar, oras con más profundidad y más honestidad. En lugar de dejar de creer, eliges creer con más deliberación consciente. No porque sea fácil, no porque no duela, sino porque sabes, con la parte más lúcida de ti mismo, que ese es el momento decisivo. Ese es el momento que define la historia que te vas a contar sobre esta etapa de tu vida 10 años después. Ahora llegamos a la solución definitiva. Y quiero dártela sin adornos innecesarios. Directamente, porque la claridad es el regalo más valioso que puedo darte en este momento. Permíteme hablarte de algo que tiene una relación directa con todo lo que te he dicho hasta aquí, pero que frecuentemente se pasa por alto en las conversaciones sobre éxito. Es la relación entre tu paz interior y tus resultados externos. La mayoría de las personas asume que la paz interior es el resultado del éxito externo, que primero llegan los logros, la estabilidad financiera, la salud, las relaciones restauradas, y después, como consecuencia natural de esos logros, llega la paz. Esa es la secuencia que casi todo el mundo asume como correcta. Pero la realidad funciona exactamente al revés, y esto no es un concepto espiritual abstracto, aunque también lo sea. Es una observación pragmática basada en décadas de trabajo con personas reales enfrentando situaciones reales. Las personas que logran resultados sostenidos, no lo hacen desde un estado de ansiedad y desesperación. Lo hacen desde un estado de claridad y paz interna que cultivaron de manera deliberada antes de que los resultados llegaran. La paz no es el premio al final del camino. La paz es el combustible para recorrer el camino. Y esto lo cambia todo. Porque si la paz no depende de que las circunstancias cambien primero, si es algo que puedes cultivar ahora mismo, en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, en medio de la espera, entonces no tienes que esperar nada para empezar a vivir desde un lugar diferente. No mañana cuando se resuelva el problema financiero. No la semana que viene cuando mejore la situación de salud. No el próximo año cuando las cosas finalmente se estabilicen. Ahora, en las condiciones exactas que tienes hoy. ¿Cómo? La respuesta tiene 3 componentes concretos que necesito darte. El primero es la gratitud específica. No la gratitud genérica y performativa del tipo soy agradecido por todo lo que tengo, que es verdadera pero demasiado abstracta para producir un efecto real en tu estado emocional, sino la gratitud específica, concreta, detallada, la que se detiene en un momento particular de hoy y dice esto, exactamente esto que está frente a mí ahora mismo, es algo por lo que elijo estar agradecido. La textura de la gratitud específica es completamente diferente. Tiene peso real, tiene capacidad de transformar el estado emocional de manera inmediata porque ancla la atención en lo que está funcionando, en lo que está bien, en lo que todavía tiene vida, en lugar de anclarla exclusivamente en lo que está roto. El segundo componente es la decisión de confianza, y uso la palabra decisión de manera absolutamente deliberada porque quiero que entiendas que esto no es un sentimiento que te llega espontáneamente en los momentos difíciles. Es una elección activa, es una postura que adoptas frente a la incertidumbre y le dices a la situación, con la parte más valiente de ti mismo, no sé cómo se va a resolver esto, no tengo el control que me gustaría tener. Pero elijo confiar en que hay un proceso en marcha que trasciende lo que puedo ver ahora mismo. Elijo actuar desde esa confianza en lugar de actuar desde el miedo. Esta decisión de confianza no cierra los ojos a los problemas reales. No pretende que las dificultades no existen. Simplemente elige no dejar que las dificultades sean la única realidad que informa sus decisiones. Y esa elección sostenida en el tiempo,
produce un efecto acumulativo extraordinario sobre la calidad de las decisiones que tomas, sobre la calidad de las relaciones que mantienes, sobre la calidad de la energía que proyectas hacia el mundo, y esa energía tiene un efecto directo y medible sobre los resultados que atraes a tu vida, no como pensamiento mágico, como mecánica real del comportamiento humano. El tercer componente es la práctica de la palabra. Las palabras que usas contigo mismo, esa conversación interna que tienes a lo largo de cada día, no son simplemente sonidos o pensamientos sin consecuencia, son instrucciones que le das a tu sistema nervioso, a tu sistema inmunológico, a todas las redes neurológicas que gobiernan tu funcionamiento. Cuando te dices constantemente no puedo, no hay caso, siempre me pasa lo mismo, nunca me sale nada bien, estás literalmente programando tu sistema para confirmar esas creencias, y lo confirma, no porque seas víctima de algún mecanismo misterioso, sino porque la atención sigue a las expectativas, las acciones siguen a la atención, y los resultados siguen a las acciones. Es una cadena de causalidad perfectamente lógica y perfectamente modificable. Cuando comienzas a hablar contigo mismo en términos que reflejan la posibilidad, la capacidad, la expectativa razonable de un resultado diferente, tu sistema comienza a alinearse en esa dirección de manera natural. Comienzas a notar oportunidades que antes no veías porque no las estabas buscando. Comienzas a tomar decisiones que antes no considerabas porque no creías ser capaz de manejar sus consecuencias. Comienzas a relacionarte con las personas desde un lugar diferente, porque ya no llegas a cada interacción desde la escasez y el miedo. Y todo ese movimiento invisible, todo ese cambio que nadie puede ver desde afuera en sus primeras etapas, va construyendo la base para los resultados que estás esperando. Y sobre las palabras necesito decirte algo más, algo que tiene una profundidad que trasciende lo que la psicología sola puede explicar. Las palabras que vienen de una fuente más profunda que tu propia mente, las palabras de promesa que han llegado a tu vida de maneras que no siempre puedes explicar racionalmente, pero que sientes como verdaderas en lo más profundo. Esas palabras tienen un poder diferente. No te pido que lo entiendas completamente antes de actuar sobre ello, te pido que lo pruebes con la misma disposición que probarías cualquier otra estrategia que tenga evidencia real de funcionar. Toma esas palabras de promesa, esas que dicen que tu camino está ordenado, que los que esperan con fe activa encontrarán fuerzas renovadas, que se levantarán como las águilas, que correrán sin cansarse, que caminarán sin fatigarse. Memoríalas, repítelas, no como ritual vacío sino como acto deliberado de reprogramación de la narrativa interna que ha estado trabajando en tu contra. Déjalas ser más fuertes que la voz del miedo, porque cuando la duda llegue, y llegará, lo que necesitas es que haya algo más fuerte que ella ya instalado en tu interior. Y esas palabras, cuando se arraigan de verdad, son exactamente eso. Ahora necesito hablarte del factor que más consistentemente separa a las personas que se transforman de las que siguen igual, el factor que nadie menciona porque no es glamoroso ni inspirador de decir, pero que es absolutamente determinante. Es lo que hacen en privado, no en público, no cuando tienen audiencia, no cuando la motivación es alta, y el ánimo está bien y todo parece posible, sino lo que hacen a las 6 de la mañana cuando no hay nadie mirando y la cama todavía está caliente, lo que hacen a medianoche cuando el cansancio es real y la recompensa todavía no es visible, lo que hacen el martes por la tarde cuando no hay ningún discurso motivacional resonando en sus oídos y la vida ordinaria con todos sus problemas ordinarios está completamente presente. Las personas que se transforman tienen una consistencia en privado que su vida pública eventualmente refleja. No al revés, no hacen las cosas correctas porque ya obtuvieron los resultados. Obtienen los resultados porque hicieron las cosas correctas antes de que hubiera ninguna señal visible de que valía la pena hacerlas. Y esa consistencia en privado incluye la oración, incluye el momento de quietud, incluye la lectura y meditación en las palabras de promesa, incluye la decisión diaria renovada activa de elegir la confianza sobre el miedo, la gratitud sobre la queja, el movimiento sobre la parálisis, no porque se sientan inspirados para hacerlo, sino porque tomaron la decisión de hacerlo independientemente de cómo se sientan. Y esto conecta con algo que quiero que entiendas profundamente sobre tu situación actual. No importa cuánto tiempo lleves esperando, no importa cuántas veces hayas intentado levantarte y hayas vuelto a caer, no importa qué tan oscuro haya sido el periodo que estás atravesando, lo que importa es lo que decides hacer hoy, en este momento, con las condiciones exactas que tienes ahora mismo, porque cada día que eliges levantarte, que eliges confiar, que eliges actuar desde la fe en lugar de desde el miedo, ese día está construyendo algo que no puedes ver todavía pero que es absolutamente real. Déjame decirte algo sobre los malignos, sobre los que se oponen a tu avance, sobre los que quieren verte caer, sobre los que han apostado a que no lo lograrás. Hay una tentación en los momentos de dificultad de gastar energía enorme pensando en ellos, en lo injusto que es lo que hacen, en lo que merecerían recibir,
en la rabia que genera ver que parece que les va bien mientras a ti la vida se te complica. Esa tentación es comprensible y completamente humana, pero es también una de las trampas más costosas en las que puedes caer. No porque no tengas razón sobre lo que es justo o injusto, sino porque cada gramo de energía que destinas a pensar en ellos, a resentirlos, a desearles lo que merecen, es un gramo de energía que no está disponible para construir lo que tú necesitas construir. Y tu avance no depende de que ellos caigan. Tu avance depende de que tú te levantes. Son cosas completamente independientes. Y cuando finalmente llegues al otro lado de esta tormenta, cuando estés parado en el lugar que tienes destinado, la historia de ellos habrá seguido su propio curso de la manera que corresponde. Los tiempos de cada quien son exactos, los tuyos y los de ellos. No necesitas invertir tu energía en eso. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con las personas que más amas, tu familia, tus hijos si los tienes, tus padres, las personas que te observan aunque no siempre te lo digan. Porque hay una dimensión de tu transformación que va mucho más allá de ti mismo, y que frecuentemente se ignora en las conversaciones sobre superación personal. Cuando eliges levantarte, cuando eliges perseverar, cuando eliges mantener la fe activa en medio de la oscuridad, no solo te estás haciendo un bien a ti mismo, estás construyendo un legado visible en tiempo real para las personas que te observan. Estás mostrándole a tus hijos qué significa la integridad bajo presión. ¿Qué significa mantener la dignidad cuando la vida no coopera? ¿Qué significa creer en algo que todavía no se puede ver? Eso no se enseña en ningún aula. Eso se aprende viéndolo en la persona que más admiras navegando exactamente la situación que más temes. Y esa enseñanza que estás dando ahora mismo, en medio de tu propia tormenta, tiene un valor que trasciende completamente tu situación personal. Es un legado. Y los legados reales no se construyen en los momentos de gloria. Se construyen exactamente en momentos como el que estás viviendo ahora. En los momentos en que la decisión de levantarse cuesta algo real, en los momentos en que tu propia motivación sea insuficiente, cuando la fe esté fría y la esperanza parezca apagada, piensa en ellos. Deja que el amor por las personas que más importan sea el combustible que te falta en ese momento específico, no como sustituto de la fe, sino como complemento de ella. Porque el amor, cuando es genuino, cuando es por alguien que realmente importa, tiene una capacidad de mover a las personas más allá de sus propios límites percibidos que ninguna otra fuerza puede replicar completamente. Y llegamos al cierre. No al cierre de la conversación, sino al cierre del ciclo que comenzó con esa pregunta incómoda con la que empecé. ¿Por qué la mayoría de las personas sigue igual después de escuchar mensajes de fe y motivación? Ahora tienes la respuesta completa. Porque escuchan sin transformar. Porque se emocionan sin comprometerse, porque esperan sentirse listos en lugar de decidir actuar, porque confunden la fe pasiva con la fe operativa, porque sueltan en el momento más oscuro, que es también el momento más cercano a la transformación, porque cargan piedras que no les pertenecen y las llaman virtudes, porque invierten su energía en los que se oponen en lugar de en lo que están construyendo, porque esperan que la paz llegue como resultado del éxito en lugar de cultivarla como condición para el éxito. Tú ya sabes todo eso ahora. Y saberlo cambia tu responsabilidad, porque ya no puedes pretender que no lo sabías, ya no tienes la excusa de la ignorancia. Lo que tienes ahora es una elección completamente clara entre seguir haciendo lo que has estado haciendo, escuchando sin transformar, esperando sin actuar, creyendo a medias, o decidir hoy, en este momento preciso, que esta vez va a ser diferente. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque tú has decidido ser diferente en cómo respondes a las circunstancias. Tú no eres tus circunstancias actuales, no eres el problema financiero que enfrentas, no eres la enfermedad que ha llegado a tu puerta, no eres la relación que se rompió ni el sueño que todavía no se ha materializado. Eres algo infinitamente más grande, más complejo, más capaz de lo que cualquiera de esas circunstancias podría sugerir. Y el destino que tienes por delante no está determinado por lo que ha pasado hasta ahora. Está determinado por lo que eliges hacer con lo que ha pasado hasta ahora. He visto personas que comenzaron con mucho menos que tú, y llegaron mucho más lejos de lo que parecía humanamente posible, no porque fueran extraordinarias en el sentido de ser diferentes a ti, sino porque en algún momento tomaron una decisión que cambió todo, la decisión de creer con toda la fuerza de su voluntad, que lo que querían era alcanzable, no garantizado, pero alcanzable. Y desde esa creencia comenzaron a actuar diferente. Y esas acciones diferentes produjeron resultados diferentes, y esos resultados reforzaron la creencia, y así, en ese ciclo virtuoso que comienza siempre con una decisión interna, construyeron las vidas que ahora tienen. Ese ciclo está disponible para ti, ahora, no cuando estés listo, porque el listo no llega esperando, llega moviéndose. Las bendiciones que estás esperando son reales, no son ilusiones, son el resultado natural de un proceso que ya está en marcha aunque tú no puedas verlo completamente todavía.
Cada decisión correcta que tomas en silencio, sin audiencia, sin reconocimiento visible, está construyendo ese resultado. Cada momento en que eliges confiar en lugar de desesperarte está contribuyendo a ese resultado. Cada vez que oras con el corazón completamente abierto, cada vez que te niegas a ceder a la narrativa de derrota, cada vez que eliges creer en algo que todavía no puedes ver, estás participando activamente en la construcción de un futuro diferente. El tiempo cumplirá su trabajo, y cuando llegue ese momento, cuando la acumulación silenciosa de todos estos días de fe y esfuerzo se manifieste de golpe, la primera cosa que sentirás no será orgullo, será gratitud. Gratitud profunda y específica de haber perseverado, de no haberte rendido en el momento más oscuro, de haber confiado cuando la confianza era lo más difícil de sostener, de haber elegido la fe operativa sobre la resignación disfrazada, y desde ese lugar, tu historia se convertirá en exactamente el tipo de historia que alguien más necesita escuchar, alguien que está ahora mismo donde tú estabas, alguien que necesita ver que sí es posible, que sí se puede, que el proceso, aunque duela, aunque canse, aunque a veces parezca no tener fin, produce resultados reales cuando se sostiene con la combinación correcta de fe activa, acción consistente y confianza en tiempos que no puedes controlar pero que son perfectos. Ese momento está más cerca de lo que crees. Sigue, da el siguiente paso, haz la siguiente cosa, elige la confianza sobre el miedo, elige la gratitud sobre la queja, elige el avance sobre la parálisis, elige creer sobre dudar, porque tu victoria ya está escrita, y estás más cerca de ella de lo que crees. Amén.